épicas batallas de rap de Argentina. Nicolás del Caño contra Enrique Badesich. Ya. Entiendo que soy alguien que fue burlado y memeado, pero otra cosa es este fallido diputado. Fui candidato a presidente, vos tuviste una extravagante mente que no te ayuda a conquistar gente. Te votaron en joda para el Congreso un par de estudiantes. Se ve que no siempre son brillantes. Estuviste en el ejército, lo llamaste antisocial y anacrónico. ¿No te parece un poco irónico? Y no digo que seas un hombre fuera de tiempo porque seas un adelantado, sino que porque sos lento. Si llegabas un poco antes, capaz te dejaban legislar. Pero justo te toca olvidar, igual de capaz no tenés nada. Hasta la fecha es lo único con lo que concuerdo con la derecha. Yo por otro lado apoyo las luchas de izquierda, aunque de orientación la verdad no soy una mierda. La orientación es muy buena si llevé a cabo y llevé a cabo un tour de norte a las islas Orcada del sur. Haces que tu partido esté cada vez menos frita. A mí me gritaban Badesich, el Congreso Badesich. Yo sacaría fotos y Monclín y se te viese en una marcha feminista sobre que fue Marx y Engels de la UNC. Vos mismo fuiste estudiante, pero no la reformaste como mis votantes. Mi partido promosó dijo independiente. No llega a ser tan broma como tu frente. No intentes decirme que soy lento cuando soy progresista. Apoyo a los obreros, no los pierdo de vista. Pienso en los chicos pobres. No separatista, me incomodo menos que en tus entrevistas. Y si voto a tu lista es porque ganarían una cantidad de votos increíble. Yo pues recuerdo que es imposible. ¿Crees que por vos llegó a ser presa y Irigoyen 2 años después vino Uriburu? No querías que lo apoyen, entonces obviamente pediste que lo maten temprano. Te liberaron por insano. Cuando Perón fue detenido, una vez corpus pediste. El juez te dijo que no, pero lo que es más triste es que sus abogados no pudieron pedir lo mismo. Así evitas el peronismo. Sos como Forrest Gump, pero hace que todo se vuelva peor. Mejorar esta batalla se volvió mi labor. Por favor, olvida Ecuador, pido un minuto de silencio por la víctima de esta batalla, amor. Yo pido perdón por no hacer lo que dice un líder de tu calibre, pero no solo el amor es libre. Sos líder importante de la izquierda argentina, si es lo mejor que hay. Sáquenme de América Latina. ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Vos decime. Épicas batallas de rap de Argentina.